Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're glad that you're joining us online from your homes, Felices que se encuentran con nosotros desde sus but hogares. we're even more happy for everybody that's here today in the house of Pero God. aún más felices por aquellos que están con nosotros aquí hoy. We're very happy about what God is doing in our church Y bien contentos acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia and what He is doing in the mission field. y lo que está haciendo en el campo misionero. We'll be going to Colombia in about 2 weeks. En 2 semanas vamos a estar en Colombia, Together with Pastor George Saad, we're planting a church in Australia. juntamente con el pastor George Saad. Estamos sembrando una iglesia en Australia. And God is doing many exciting things Y Dios está haciendo muchas cosas que nos animan mucho. because God doesn't need a lot of people. Porque Dios no necesita mucha gente. He changed the whole world with only 12 disciples. Cambió todo el mundo con 12. So God only needs a few faithful people, Entonces, el Señor solo necesita algunos fieles. and He can do great things. Y puede Amen? hacer grandes cosas. God wants you to be one of the faithful ones. Y Dios Amen? quiere que usted sea uno de los fieles. Hallelujah. Let's say a word of prayer before we begin. Vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. We pray that as we open your word today, Oramos en lo que abrimos tu palabra that hoy, you would open our hearts, que abras nuestros that corazones, we would receive everything that you have for us, que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros and may your word bear fruit in our lives y que tu palabra dé fruto en nuestra vida, that will please you. que te agrade a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén y amén. Praise God. Today I want to talk about the young people, Quiero hablar hoy acerca de los jóvenes. the generation that I call the Joshua generation. La generación que le llamamos la generación de Josué. As you know, when Moses brought the Israelites out of Egypt, Como ustedes saben que cuando Moisés trajo a los egipcios de Egipcio, wa- perdón, a los israelitas de Egipcio, it was 40 years before they entered the promised land. fue 40 años antes que entraran a la tierra prometida. So the group that entered the promised land was a different group than the one that left Egypt. Entonces el grupo que entró a la tierra prometida era otro grupo, otra generación de los que habían salido de Egipto. And after Moses died, the leader was a man named Joshua. Y entonces después que murió Moisés, el líder era un hombre que se llamaba Josué. He was a great leader, a great general. Era un gran general, un gran líder. And so he led that generation into the promised land. Entonces dirigió a esa generación a la tierra prometida. So I believe the church has a responsibility, Entonces yo siento que la iglesia tiene una responsabilidad not just to think about ourselves, de no solo pensar en nosotros mismos, but think about that new generation that's coming after us. pero pensar acerca de esa generación que viene después. Our children, our grandchildren, Nuestros hijos, nuestros nietos, the ones who will do greater things for God. los que van a hacer aún mayores cosas para Dios. And if we focus on them, Y si nos enfocamos en ellos, there should be an impact in our lives también debe haber un impacto en nuestra vida, where we give God the priority, donde nosotros priorizamos las cosas de Dios where we live the way that God wants us to y live, vivimos de la manera que Dios le agrada, so that we can give the Joshua generation an example, para darle un ejemplo a esta generación de Josué, so that we can inspire them para inspirarlos, to go and inherit the blessings of God. que hereden las bendiciones de Dios. And you know, young people have this need to express themselves. Los jóvenes tienen una necesidad de expresarse. I remember when I was growing up, Recuerdo cuando yo era joven, I wanted to know who I was quería saber quién yo era and what I was supposed to do in my life. y lo que yo tenía que hacer en mi vida. So my grandfather was a dentist, Mi abuelo era un dentista and my father was a medical doctor. y mi papá era un médico. So I said, well, I'm going to be either a doctor or a dentist. Y entonces yo dije, bueno, voy a ser un médico o dentista. And I didn't know which one to study, No sabía cuál iba a estudiar, but my parents did not know Christ. pero mis padres no conocían al Señor. My grandparents did not know Christ. Mis abuelos no conocían al Señor. And so in their effort to leave me a legacy, Y en su esfuerzo para dejarme un legado, to be a good example to me, para ser un buen ejemplo para mí, they passed down the desire to be a professional, me dejaron ese deseo de ser un profesional, but the rest of their lives pero el resto de su vida was a disaster. era un desastre. But unfortunately, I was going to receive everything, Desafortunadamente yo iba a recibir todo, the good and the bad. lo bueno y lo malo. Because you can't choose what kind of legacy you will leave your children. Porque no puedes escoger qué legado vas a dejarle a tus hijos. If you're not walking in the ways of God, Si no estás andando en los caminos de Dios, the Bible says that the sins of the parents will fall upon the children and the children's children. la Biblia dice que los pecados de los padres caen sobre los hijos y los nietos.
for many generations. por muchas generaciones. So I was trying to identify myself Entonces yo estaba tratando de identificarme, and find out who I was, reconociendo quién yo era, but looking at what was around me. pero mirando alrededor. And that was not a good thing. Y no era algo bueno. The biggest problem that young people have today El problema más grande que tienen los jóvenes hoy is discovering who they are. es descubriendo quiénes son. And I know that as parents and as a church, Y yo sé como padres, como una iglesia, we have to help them discover who they are tenemos que ayudarlos en descubrirse in Christ. en Cristo. Who they are in Christ. ¿Quiénes son ellos en Cristo? Not looking around them, No mirando alrededor, because usually there's more bad examples than good examples. porque por lo general hay más malos ejemplos que buenos. Even when you have godly parents, Aun cuando uno tiene padres que siguen al Señor, that they're not perfect. no son perfectos. And so young people say, well, I know my parents love God, but I don't want to be like them. A lo mejor los jóvenes dicen, yo sé que mis padres aman a Dios, pero yo no quiero ser como ellos. So how do we help young people find their identity in Christ? Entonces, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a encontrar su identidad en Cristo? First, we believe what the Bible says about them. Primeramente, nosotros creemos lo que la Biblia dice acerca de ellos. And we declare the word of God to our children Y declaramos la palabra de Dios a nuestros hijos, and to our grandchildren. a nuestros nietos. It's not our hopes and our plans, No son nuestras esperanzas o planes, because they're not as great as God's plans for their lives. porque no llegan a la medida de lo que Dios tiene para ellos. So we have to declare the word of God. Entonces nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. In Psalm 139, En Salmo 139, verse 13 and 14. los versículos 13 y 14, Read this verse to your children. lean estos versículos a sus hijos. It says, "You alone created my inner being. Dice, porque tú formaste mis entrañas. You knitted me together inside my mother. Tú me hiciste en el vientre o me tejiste en el vientre de mi madre. I will give thanks to you because I have been so amazingly and miraculously made. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Your works are miraculous and my soul is fully aware of this." Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. We have to declare that and tell that to our children, Tenemos que declarar eso, decírselo a nuestros that hijos. they are unique. Ellos son únicos. There is nobody like them. No hay nadie como ellos. That they are special in the eyes of God. Son especiales en los ojos de Dios. There's a beautiful verse in Ephesians chapter 2 Hay un lindo versículo en Efesios 2, and verse 10. 10. It says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So we have to tell the young people Entonces hay que decirle a los jóvenes that not only are they unique, que no solamente son únicos, but that God has a purpose for them. pero que Dios tiene un propósito para ellos. Because our God is a God of purpose. Porque nuestro Dios es un Dios de propósito. We are not here by No accident. estamos aquí de accidente. I don't care what your mother says. No me interesa lo que diga su madre, Even if you don't know who your father aun is, si usted no conoce a su papá. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para su We vida. were created by God. Nosotros fuimos creados por Dios And there's a good plan for your life y hay un plan bueno para su vida that God prepared even before you were born. que Dios preparó aún antes que usted naciera. You know, young people are like diamonds in the rough. Los jóvenes son como unos diamantes aún no pulidos. You know, when you find a rock Cuando usted encuentra una piedra and you say, "This is an ugly rock," y uno dice, esta piedra como que está un poco fea, and you throw it away. y uno lo tira. But if you know what that rock is, Pero si usted supiera lo que esa piedra es, you know there's a diamond inside that rock. y supiera que hay un diamante en esa piedra, But it takes a lot of work pero eso cuesta trabajo, to get the diamond. sacar el diamante. One of the problems is that we live in a culture Uno de los problemas es que vivimos en una cultura where our children are being attacked with different philosophies. a donde nuestros hijos son atacados con filosofías And all these things are in competition with the Christian faith. que compiten con la fe cristiana. There's 5 myths our children are being taught by the culture and in the schools and in the movies. Hay 5 mitos que se le enseñan a nuestros hijos por las películas, las escuelas y la cultura. And these 5 myths, they sound good, but they're not biblical. Y esos 5 mitos
parecen ser buenos, pero no son verdad. Number one, they're told you are enough. Dicen, tú eres suficiente. Number two, you're perfect the way that you are. Eres perfecto así mismo como eres. Number three, you get to determine your own truth. El número 3 es tú determinas tu verdad. Number four, you're entitled to your own dreams. Número 4, tienes el derecho a tus sueños. Number five, you can't love other people until you love yourself. Y número 5, tú no puedes amar a otros hasta que no te ames a ti mismo. Now, all of these things sound really good, Ahora, esas 5 cosas suenan muy bien, but biblically, they're not true. pero bíblicamente no son verdad So they actually lead us to a dead end, y nos llevan a un fin sin salida, una calle sin salida. una calle sin salida. It's not a good outcome if you believe these lies. Si usted cree esto, no le va a salir bien, Because all of these mottos, porque todos estos lemas, refranes, ujú, they may soothe the insecurities in your life temporarily, a lo mejor son como un bálsamo para sus inseguridades temporalmente, and they might make you feel good about yourself y te sientes bien acerca de ti mismo for just a little while, por un tiempecito, but all they do is lead us into what I call the myth of insufficiency. pero todo lo que hacen The myth of self-sufficiency. es llevarnos hacia un mito que es la autosuficiencia, That we are enough for our own happiness. que nosotros somos suficientes para sentirnos felices, That all we have to do is follow our hearts and discover ourselves and chase our dreams. que lo único que tenemos que hacer es hacernos felices, es seguir nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras metas, Then we will finally be happy. y entonces finalmente vamos a encontrar la felicidad We will find the fulfillment that we've been searching y for. vamos a sentirnos llenos. But this is a dead end. Pero esto es un fin sin salida. The reason is God has made us as finite individuals. Pero Dios nos ha creado, esa es la verdad, que Dios nos ha creado como seres finitos. We are fallible. Somos falibles. All the things that we're trying and failing to find inside of our own life Todas las cosas que no podemos encontrar en nuestra propia vida can only be found outside of ourselves, solo se pueden encontrar afuera de nosotros, in our Creator. en nuestro Creador. So when we delude ourselves Entonces, cuando nos engañamos into thinking that we are the source of our own satisfaction, pensando que nosotros somos la fuente de nuestra propia satisfacción, our own sufficiency, nuestra propia our own suficiencia, happiness, nuestra propia felicidad, what happens is we actually exhaust ourselves lo que sucede es que nos exhaustamos, nos ponemos exhaustos with the responsibility of being our own God. con la responsabilidad de ser nosotros nuestro propio Dios. And there's only one that can do that. Y hay solamente uno que puede ser And that is Dios. the only God that there is, Es solamente el único Dios que our hay. Lord and Savior Jesus Christ. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. This is the problem our young people have. Este es el problema que tienen nuestros jóvenes, They're trying to discover themselves. tratando de descubrirse a sí mismo. And when they do, Y cuando lo hacen, very few are happy. muy pocos son felices con So- lo que encuentran. So they want to know, who am I? Entonces quieren saber quién soy. They don't know who they are, No saben quiénes son, but we do know who they are. pero nosotros sí sabemos quiénes son. In other words, they don't know who they are, O sea, ellos aún no saben quiénes son, but let me tell you who they are. pero déjame decirle quiénes son. The generation of young people today La generación de los jóvenes hoy are called Generation Z se llama la generación Z or Zoomers. o Zoomers, They're between the ages of 12 and 25. entre la edad de 12 y 25. Number one, they are the least religious generation in history. Primeramente, son la generación menos religiosa en toda la historia. This is after a lot of sociological research and surveys and neurologists studying these young people. Esto es después de muchos estudios estudiando a estos jóvenes. They know this generation Conocen a esta generación by the characteristics. por sus características. Listen to this. Escuchen esto. More members of Generation Z Más de los miembros de esa generación Z describe themselves as non-believers se declaran como no creyentes than any previous generation. que cualquier generación previa. They reject religious affiliation. Rechazan ser afiliados con una religión.
In other words, they don't want to be part of a church. O sea, no quieren formar parte de una iglesia. Yet many of them still describe themselves as spiritual. Sin embargo, a la vez se consideran espirituales. Are you understanding what I'm ¿Me saying? están entendiendo? That's why they don't go to church. Por eso no van a la iglesia. Because they think they're already spiritual. Porque ya se creen ser espirituales. This generation Esta generación does not think about Christianity the way other generations did. no piensan acerca del cristianismo como lo hicieron las otras generaciones. They don't trust church. No confían en la iglesia. I believe we've given them a bad example. Yo creo que le hemos dado malos ejemplos. You see the scandals and the problems in churches. Uno ve los escándalos y los problemas en las iglesias. So not only is culture providing a false faith, Entonces, no solo la cultura le está proveyendo una fe falsa, believe in yourself, cree en ti mismo, but then when they look at the church pero cuando miran a la iglesia is not giving them a good example. la iglesia tampoco le está dando buen ejemplo. So 40% of them, Entonces, el 40%, almost half, casi la mitad, they're not affiliated with any religion or institution. no están afiliados con ninguna religión ni institución. Now, there's a lot of false gods in this world. Entonces, hay muchos dioses falsos en este mundo. And at some point, we have to start being bold in our faith Y tiene que llegar el momento donde tenemos denuedo con nuestra fe. because it's become very, very popular in our culture Porque nuestra cultura se ha vuelto bien popular, where we're told we have to respect everybody's religion. donde se nos dice que tenemos que respetar la religión de todos. They say, we have to respect people's opinions. Hay que respetar la opinión de otros. If it's right for them, it's right for them. Si ellos consideran que está bien, entonces está bien para ellos. But I believe we don't have to show any reverence at all Pero yo pienso que no tenemos que demostrar ninguna reverencia to the gods and the false religions of this world. a los dioses y las religiones falsas de este mundo. People say, oh, you have to respect all religions La and you gen- have to respect all opinions. La gente dice, tiene que respetar las opiniones, las religiones. I say, no, you don't. Yo digo, no lo tienen que How hacer. about religions that sacrifice humans? A lo mejor hay religiones entonces que sacrifican a la gente, los No, humanos. we don't respect that religion. No respetamos esa religión. How about voodoo or witchcraft or santeria? Y la hechicería y la santería, No, we don't respect that. eso no lo respetamos. We don't want our kids involved in that. No queremos a nuestros hijos So involucrados we en have to eso. tell them that's wrong, that's not from God. Entonces hay que decirle, eso está mal y eso no es de Dios. We don't have to respect that. No tenemos que respetar We have eso. to tell them what's right and what's wrong. Tenemos que decirle lo que está bien y lo que está mal. But we have to respect all beliefs. Pero tenemos que respetar toda creencia. Do we? Ciertamente. Do we respect the Nazis? ¿Respetamos a los nazis? No, we don't respect that. No, no respetamos eso. Do we respect communism? ¿Respetamos al comunismo? No, we don't respect that philosophy. No respetamos esa filosofía. We respect people, Nosotros respetamos a la gente. even people that believe some of those philosophies. Aún la gente que cree algunas de esas filosofías. We respect them. Los respetamos, But we do not respect the things that are not of God. pero no respetamos lo que no es de Dios. So we got to teach our young people to be bold in the faith. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes tener denuedo en su fe. But first, we have to be bold. Pero primeramente nosotros tenemos que tener ese valor. We must teach our kids to be bold and full of the Holy Spirit. Que tengan denuedo, estén llenos del Espíritu Santo. I was in Washington, D.C. Estaba en Washington, D.C. when they were inaugurating President Trump. cuando estaban inaugurando al presidente Trump. And while we were going to where we were going to stand for the inaugural, Y cuando estábamos yendo a donde íbamos a pararnos para cuando lo iban a inaugurar, I saw two young people set up a communist flag. veo a dos jóvenes poner una bandera comunista And they stood there passing out communist literature. y entonces estaban pasando unas propagandas comunistas. And I went nowhere to talk to them. Y yo fui allá a hablar con ellos I said, what are you guys y doing? le dije, ¿qué están haciendo? He says, no, we're just talking about communism. Y me dijeron, solo estamos hablando del comunismo. We don't like capitalism. No nos gusta el capitalismo. And I told them, I'm from Cuba. Y yo le dije, yo soy de Cuba. That's a communist country. Ese es un país comunista. Have you been to Cuba? ¿Usted ha ido a Cuba? They said, no. Me dijeron que no.
I said, I've been to Russia. Yo he estado en Rusia. Do you know how communism destroyed Russia? ¿Ustedes saben cómo el comunismo la destruyó? They said no. Me dijeron que no. I said, then you guys should not be protesting capitalism Entonces ustedes no deben de estar protestando contra el capitalismo and preaching communism y predicando lo que es el comunismo, because somebody is brainwashing you. porque alguien te ha lavado el cerebro. You're representing a system that's not from God. Estás representando un sistema que no es de Dios. I advise you guys to be open-minded Les sugiero que abran sus mentes about the lie of communism acerca de la mentira del comunismo and the truth about God and y capitalism. la verdad de Dios y el capitalismo. And they were shocked. Y estaban asombrados. So I walked away, Entonces me fui and when I crossed the street, my friend was waiting for y me. cuando crucé la calle, mi amigo me estaba esperando He said, what did you tell him? y me dijo, ¿y qué le dijiste? I said, I don't even want to discuss it. Le dije, no quiero ni hablar del tema. He says, I think it worked because they're leaving. Entonces me dijo, yo creo que trabajó porque se están yendo. They were folding their communist flag Estaban and they left. doblando su banderita comunista y se estaban yendo. We have to be bold. Nosotros tenemos que tener de nuevo We have to point out to our children, to this generation, y señalarle a esta generación, a nuestros hijos, the lie of socialism and communism. la mentira del socialismo y el comunismo. We have to teach them to not respect religions or philosophies that are anti-God, Y que no respeten religiones y filosofías que no son de Dios, that are anti-life, que son contra vida, and teach them to be bold about y it. enseñarles que tengan de nuevo, That is a conviction that we have. que es una convicción que tenemos. Amen? Amén. I would like to see young people like this, Quisiera ver jóvenes de esta manera, surrounded with good Christian friends rodeados de amistades that cristianas love Jesus, que aman a Jesús, who serve God in their church, que sirven a Dios en su iglesia, knowing that they were created with a calling from God, sabiendo que fueron creados con un llamado de parte de Dios and they have a purpose from God for y their que life. tienen un propósito de parte de Dios para su vida. This Generation Z Esta generación Z has twice as many self-identified atheists than any other previous generation. tiene más ateos, personas que se consideran ateos, que otras generaciones. It's also the first social generation to grow up with access to the internet. Y también es la primera generación que tiene acceso al Internet. They grew up with internet Crecieron con el Internet and portable technology. y la tecnología portable. And because of that, they're now called digital natives, Y por eso se llaman nativos digitales, because the digital world and the internet is just natural and normal. porque le es natural lo que es esta edad digital. And this is how they think. Y piensan de esta manera. They prefer staying home and watching television Prefieren quedarse en casa y mirar televisión or browsing social media on their phones o estar en las redes than going to a museum or going to the beach. que ir a un museo o ir a la playa. I know that Yo lo sé, because all my children belong to that generation. porque todos mis hijos están en esa generación. It's a Bueno, la beautiful mayoría. day for the beach. Un lindo día para la playa. Let's go together to the beach. Vámonos para la playa. Nah, we just want to stay. Nah, mejor nos quedamos. And they're on their phones Están en su or teléfono. they watch a movie on the O television. están viendo una película. There was a world-renowned neurologist, Había un neurólogo bien conocido a través del mundo, Manfred Spitzer. He's a Manfred Spencer, medical doctor. un médico, And he did very intense research on these young people. y hizo unas encuestas bien importantes, unas investigaciones. And he established that there was a link between heavy internet and video use and the reduction of gray matter in the brain. Y encontró que había what do you say? Un vínculo. Un vínculo entre el uso de las redes sociales, etcétera, y los videos y la cantidad de materia gris en el cerebro, In an area of the brain called the hippocampus. que se llama el hipocampus. That's the area of the brain that has to do with learning and cognition. Tiene que ver con el aprender y el entender, la cognición. And when he found the symptoms or the problems related to that, Y cuando él encontró estos síntomas y los problemas relacionados con esto, and he published his investigations, y publicó sus investigaciones, they've named it digital dementia. y lo llamaron entonces demencia digital. Here's some of the signs.
Y estas son las señales. Slouched posture, La postura caída, short-term memory loss, no pueden, tienen una memoria corta, no tienen memoria corta. social seclusion, Se secluyen socialmente, anxiety, tienen ansiedad, depression, depresión, anger, ira, balance disorders, tienen problemas de balancearse and lack of motivation. y no están motivados. This is affecting their brains. Eso le está afectando el cerebro. As a matter of fact, he made a recommendation. De hecho, hizo una recomendación. He said there should be at the very minimum, kids should not be on that type of media and video games exposed to that stuff until at least the age of 15. Y dijeron que los niños no deben de estar expuestos a este tipo de juego de video hasta los 15. Wow. Now that's something that Karen and I, we followed more or less without knowing this. Eso es algo que Karen y yo hicimos sin saber todas estas investigaciones. My kids are like, 12, 13, when can I have a Facebook? Y mis niños con 12, 13, ¿cuándo me pueden dar un Facebook? Now they're 3 years old and they have a Facebook and an Instagram. Ahora con 3 años tienen el TikTok, con los 3 años tienen un Facebook, un Instagram. My friends' pets have Instagram accounts with more followers than me. Los Instagram de Mascotas. mis amistades tienen, las mascotas tienen más seguidores que yo. So we need to help this generation find themselves. Entonces tenemos que ayudar a esa generación a encontrarse, Discover who they are in Christ. descubrir quiénes son en Cristo. If not, they're going to have trouble as adults. Si no es así, entonces van a tener problemas como adultos, In their relationships especially. en sus relaciones In especialmente, their marriages. en sus matrimonios. Listen to this. Escuchen esto. This is what we have to focus on teaching them. Y esto es lo que tenemos que enfocarnos en enseñarle. Number 1, transparency. Número 1, transparencia. Transparency. Transparencia. There's no secrets. No hay secretos. There's no locked doors. No hay puertas cerradas. There's not respect my room. No es respetar mi cuarto. No, you're in my house, I pay the rent, there's no respect for privacy. Estás en mi casa, yo pago la casa, no hay puertas cerradas. No hay No hay privacidad. privacidad. Because that's where the devil comes in. Porque ahí es donde entra el diablo. The devil works in darkness. El enemigo trabaja en la oscuridad. Number 2, we have to teach them to be intentional and have purpose in their life. Número 2, tenemos que enseñarles a ser intencionales y tener propósito en su vida. Where are you going? ¿A dónde vas? What's the purpose? ¿Cuál es el propósito? Why are you going there? ¿Por qué vas? They have to think about this stuff. Tienen que pensar acerca de estas cosas. Because we have to begin to align them with the purposes of God. Porque tienen que alinearse con el propósito de Dios. There was a shooting the other night El otro día hubo un tiroteo in Doral City Center. en Doral, That's a beautiful place where a lot of families go. una área muy linda donde van muchas familias, 2 dead people and many, many people injured. 2 muertos y mucha gente que están heridas. We should not be going places without a purpose. No debemos estar yendo a los lugares sin un propósito. We have to be careful what we teach our children, Tenemos que tener cuidado lo que le enseñamos a nuestros hijos. or they end up in the wrong place at the wrong time. O terminan en el lugar incorrecto al momento que pasan estos desastres. Number 4, we have to teach them the value of the house of God. Tenemos que enseñarles valor de la casa de Dios. But sometimes not even the parents value the house of Pero a God. veces ni los padres reconocen ese valor. Number 5, we have to teach them what true worship is. Número 5, le tenemos que enseñar lo que es la adoración real. Don't just come to church and sing and raise your hands. No vengas a la iglesia solo a cantar y levantar las manos. True worship is when you honor God La adoración real es cuando honras a Dios by the way that you live your life. por la manera que vives tu vida. So if your children are disobedient, Entonces, si sus hijos son desobedientes, then tell them, I'm going to tell the pastor. entonces le voy a decir al pastor. And here's what I'll tell them. Y mira lo que yo les voy a decir. I saw you on Sunday clapping and praising God. Y yo te vi el domingo aplaudiendo y alabando a Dios. And now your mom says you're being disobedient at home. Y ahora tu mamá dice que eres desobediente en tu casa. That's not true worship. Eso no es adoración real. You think God receives your worship ¿Crees que Dios está recibiendo su alabanza, su because adoración? you went to church and you raised your hands, Porque levantaste las manos el domingo, but then the same day you go home and you disobey your mom? pero el mismo día vas a la casa y desobedeces a tu mamá. Number 6, we have to teach them
about ministry. Número 6, tienen que saber aprender acerca del ministerio. How does that happen? ¿Cómo sucede eso? By bringing them along with us as we serve God. ¿Cómo eso sucede? Es trayéndolo con nosotros cuando nosotros servimos a Dios. So my children grew up going on mission trips with Mis us. hijos crecieron yendo a viajes misioneros. One time my son goes, Dad, my friend and his father go hunting. Una vez mi hijo me dijo, mi amigo y su papá van De cacería. de cacería. They go hunting deer or whatever. Van cazando de todo tipo de animal, venado, etcétera. But I said, well, he said, why don't we go hunting? Y él me dijo, ¿y por qué no vamos nosotros? I said, we're not a hunting family. Yo dije, nosotros no somos una familia de cacería. What kind of family are we? Y me preguntó, ¿y qué tipo de familia somos? I said, we're a family that serves God. Nosotros somos una familia que servimos a Dios. Our hobby is serving God. Y nuestra diversión es servir a Dios. We spend money on nice clothes to go to church. Nosotros no gastamos el dinero con ropa linda para ir a la iglesia. We spend money on airplane trips to go be a blessing. Y con viajes para ir a hacer una bendición. So we lived our lives serving God Entonces vivimos nuestra vida sirviendo a Dios and our children with us. y nuestros hijos con nosotros. We never had to take a vacation from ministry. No teníamos que tomar una vacación del ministerio, We never had to take a sabbatical ni un sabático, because we would spend time with our family serving God. porque pasamos ese tiempo con nuestra familia sirviendo We a were Dios serving God as a family all the todo time. el tiempo. But people separate it. Pero la gente lo separa. Well, we have our family activities Tenemos las actividades de familia and then our Christian y activities. entonces nuestras actividades cristianas. Everything should be Christian. Pero todo debe ser cristiano. Everything should be ministry. Todo debe ser ministerio. Everything should be tied to the purposes of Todo God. tiene que estar atado al propósito de Dios. Tell your children, we have decided that we're going to serve God. Díganle a sus hijos, hemos decidido que vamos a servir a Dios. And so when they want to do something, Entonces cuando quieren hacer algo, we ask them, how is that going to glorify God? le preguntamos, ¿y cómo eso va a glorificar a Dios? And number 7, Número 7, give them vision dale una visión so that they can reach their potential in God. para que puedan alcanzar su potencial en Dios. We have to encourage them Tenemos que animarles to find themselves para encontrarse and find their calling in God. y encontrar su llamado en Dios. How many say amen? Amén. This is our challenge for this generation. Esto es nuestro reto para esta generación, To help them find themselves para que se encuentren a sí mismos and come to their potential. y lleguen a su potencial. See, because we have all this competition Porque tenemos toda esta competencia and the devil's getting the victory. y el diablo está ganando. So this is not a light thing. Esto no es una cosa leve. We need to challenge our young people. Tenemos que retar a los jóvenes. You know, they like to be challenged. Usted sabe que a ellos les gusta que le reten. Even though they seem like they want to stay home on the couch, Aunque parezca que quieren quedarse en casa sentados en el sofá, the reality is we need to push them. la realidad es que los tenemos que empujar. We need to force them. Tenemos que hacerlo a la fuerza. And many times it's not a voluntary thing. Y a veces no es una cosa voluntaria. Many times our children participated in a play in church or A something. veces nuestros hijos estaban participando en una obra en la iglesia. And they're like, oh, I don't want to be in the play. I'm shy. Y me decían, bueno, tengo pena, no quiero hacerlo. So we didn't give you an option. No te dimos opción, le decíamos. You're going to be in that play. Vas a estar en esa obra. You're going to be in the music ministry. Vas a estar en el ministerio de la You're música. going to help clean up the church. Vas a ayudar a limpiar la iglesia. Because this is how we serve God Porque together. así es como nosotros servimos a Dios In our juntos. family is not an En option. nuestra familia no es opción. Young people need discipline. Los jóvenes necesitan disciplina. But you also have to set limits and safety. Pero también tienen que tener sus límites para su seguridad. You know, when we say no to our kids, Cuando le decimos que no a nuestros hijos, it's for their safety. es para su salud. You know, my kids, many times they ask us about going somewhere or doing something. A veces nuestros hijos nos preguntan acerca de hacer algo, ir a un lugar. And our first reaction in every instance is to say yes because we love our kids. Y nuestra reacción inicial es siempre decir que sí porque amamos a nuestros hijos. We want to bless them. Queremos We bendecirles want them to have fun. y que se diviertan. If we have the money, we want to buy them what they want. Si tenemos la plata, queremos darles dinero para que hagan lo But que many quieran. times we say we need to pray about that. Pero a veces decimos, tenemos que orar. But why do you have to pray? Everybody's ¿Y going. por qué tienen que orar si va todo el mundo? I don't have peace.
no tengo paz. You pray. Tú ora. Ask God to give me peace. Tú ora y pídele al Señor que me dé a mí paz. And if God gives me Y peace, si Dios me da paz, I'll say yes. te diré que sí. If God doesn't give me peace, Si no siento la paz, you're not going. no vas a ir. Period. Punto. But we set limits for safety Entonces, por su seguridad, establecemos límites so that they can fulfill God's purpose in their life. para que ellos cumplan el propósito de Dios para su vida And never let them underestimate y que nunca subestimen what God can do in them and through them. lo que Dios puede hacer en ellos y a través de ellos. Because when they look inside of themselves, Porque cuando ellos miran dentro de sí mismos, they feel insufficient. se sienten insuficientes. They feel they're not enough. Ellos se sienten que no son suficientes. And we have to speak to them the word of God. Y hay que declararle la palabra de Dios. You are insufficient. Tú eres insuficiente. That's true. Eso sí es verdad. But you serve a big God. Pero tú sirves a un Dios He grande. can open a big door. Y Él puede abrir una puerta grande. God can answer your prayer. Dios puede responder a tu oración. I see this recently with our daughter Alexis. Vemos eso con nuestra hija Alexis. She's married. Casada, She's got 2 kids. con 2 hijos. She was not the best student growing up. No era a lo mejor la mejor estudiante creciendo. And she began with 2 kids to prepare for and then to apply to law school. Y con 2 hijos empezó a practicar y aplicarse para entrar a la escuela legal And the first de abogacía. first response she got Y la primera respuesta que recibió, was a school offering her admittance and a scholarship. y la primera respuesta que recibe es una escuela permitiéndolo, o sea, dándole entrada y dándole una beca. So she knows that God is big, Entonces ella sabe que Dios es that there's a grande, purpose in her life. que hay un propósito en su And vida. that's why God opens doors for her. Y por eso es que Dios abre puertas para ella. Not because she's intelligent or beautiful, No porque sea inteligente o preciosa, lo cual es. because she looks like her mother. Porque se parece a su mamá, nada But, del papá. but she's smart like her father. Pero, ay, pobrecita, gracias a Dios que no recibió la inteligencia del papá. Inteligente, preciosa como su mamá. Y abogada. So here's the problem with our children, and then we'll Entonces, close. este es el problema con nuestros hijos y ahora cerramos. If you don't have an identity before God calls you, Si no tienes una identidad antes que Dios te llame, you will not only succumb to a false calling, no solo vas a caer bajo el engaño de un llamado falso, but you will also succumb to a false identity. pero también vas a caer bajo ese engaño de una identidad falsa. We all know somebody Todos conocemos a alguien who loved Jesus que amaban a Jesús but fell into a false calling, y cayeron a este llamado falso, en un llamado falso, un llamado falso or a false identity. o una identidad falsa. And they're living their lives outside of the order and purpose of God. Y están viviendo su vida fuera del orden y el propósito de Dios. But they'll cry and they say, but I love Jesus. Y lloran y dicen, pero yo amo a Jesús. So we have to help our young people. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes. And let's finish with Colossians chapter 1 and verse 27. Y terminamos con esto. Colosenses 1, 27. 27. Hallelujah. How many praise God? ¿Cuántos alaban al Señor? Whom God wanted to reveal the riches of the glory of this mystery, A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. and it's a mystery because many people can't see it. Es un misterio porque muchos no lo pueden ver. There's something that's hidden. Es algo que está escondido. And if we understand this, Y si nosotros entendemos esto, we can help ourselves nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos. and we can help the Joshua Y generation. podemos ayudar a esta generación de Josué. And what is the mystery? ¿Y cuál es el misterio? Christ in you, the hope of glory. Cristo en ti, la esperanza de gloria. And that's the gospel of the kingdom right there. Eso es el evangelio del reino. Can you give God a clap offering today? Amen. Gracias, Señor. Now, as we close in prayer, En lo que cerramos en I oración, want you to pray with me.
quiero que oren conmigo. Because maybe some here have never given their heart to Jesus. Porque a lo mejor hay alguien aquí que no ha entregado su corazón al Señor. You know God, you love God. Tú conoces a Dios, amas a Dios. But God says, I want your heart. Pero Dios dice, yo quiero tu So I corazón. invite you to pray with me this morning. Entonces yo te invito a que ores conmigo hoy. Every eye closed. Con los ojos cerrados. It's you talking to God. Esto eres tú hablando con Dios a solas. Repeat after me. Repite. And remember, it's not the words that you say, Y recuerda que no son las palabras que usted dice, but it's the sincerity of your heart. pero es la sinceridad de su Say corazón. these words, but mean them. Diga estas palabras conmigo, pero que tengan significancia, que sea del corazón. Say, Lord Jesus. Digan, Señor Jesús. Pray with me. Say, Lord Jesus, Oren conmigo. Digan, Señor Jesús. I open my heart Abro mi corazón and I invite you to come in. y te invito que vengas. Take my heart. Toma mi corazón. I give it to you. Te lo entrego. I believe you died on the cross for me Yo creo que muriste en la cruz por mí, to forgive me of my sins. para perdonarme de mis pecados. And I believe that you resurrected on the third day Y yo creo que resucitaste al tercer día and you are seated at the right hand of the Father. y que estás sentado a la diestra del Padre. I pray that you would change me Yo oro que me cambies and make me how you want me to be. y que me hagas como tú quieres que yo sea. Write my name in the book of life Escribe mi nombre en el libro de la vida and guide me with your Holy y Spirit. guíame con tu Espíritu Santo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Amén. Now, if you said that prayer for the first time, Entonces, si usted dijo esa oración por la primera vez, raise your hand. levante su mano.